Cuando yo llegué a la iglesia anglicana, y no tenía planificado que mis amigos de San Pedro estuvieran acá, pero van a entender todas estas referencias. Yo llegué a la iglesia anglicana y inmediatamente me pareció rarísimo que los hombres me parecían todos amanerados. Llegué y el pastor hablaba con un tono como así, y yo entendí, y me acuerdo la primera vez que entré andaba con una polera, una camisa rosada. Y dije, qué raro este lugar. Y los anglicanos ya me olían medio raro, pero... Después tenía otro amigo que se sentaba medio raro así y decía, estos son medio amanerados, parece que... Y yo venía de una cultura familiar, yo jugaba rugby, me gustaba agarrarme a combos, tomar cervezas, un hombre se para fuerte, ¿eh? Y si voy por la calle te pego un hombro, ¿no? Con el hombro. Entonces, mi idea, mi presuposición respecto de la hombría o de la masculinidad era esa. Era ser rudo, medio maleducado, grosero, imponente. Y dentro de esa figura me pasó que me parecía extraña esta manera nueva de relacionarse. Amorosos, tiernos. Si es que habían algunas cosas que me parecían amaneradas, habían otras que me parecían no amaneradas, sino que raras nomás para mí. Que fueran amorosos, que me sonrieran, que se acercaran, que fueran gentiles, que fueran tiernos con sus esposas. Me acuerdo la primera vez que yo vi en mi vida un esposo tratar con respeto y amor a su esposa fue en la iglesia anglicana en Viña. Me acuerdo muy bien, yo soy sonidista de profesión, estaba haciendo sonido y miraba y el pastor se acerca a su esposa y le hace cariño respetuoso. No era un cariño grosero, no era un cariño del tipo de hombre que quiere mostrarle al resto que esta es su mujer. Era un cariño respetuoso, amoroso, tierno. La primera vez que yo en mi vida vi eso fue en la iglesia anglicana. Pero cuando tenemos estas ideas que están en conflicto respecto de la hombría, ¿no? Tú y yo tenemos presuposiciones de lo que significa ser hombre. Tú y yo necesitamos que Cristo venga a reformar nuestra manera de pensar la masculinidad. ¿Cuál es un verdadero hombre? ¿Cómo se ve un verdadero hombre? ¿Es el grosero o el tierno? ¿Es el fuerte o es alguien que más bien parece hasta manerado para algunos de nosotros? ¿Es uno que agrede o uno que evade? Hoy vamos a buscar estas respuestas en el libro de Proverbios, reconociendo que es esta carta escrita de un padre a un hijo para justamente llevarlo a crecer la estatura de un hombre. Así que vamos a leer la palabra de Dios. Pero quiero animarte antes de leerte esta palabra porque puede ser que caigamos en la trampa de pensar que esta carta es importante para los hombres. Es más, puede ser que caigas incluso en la trampa de pensar que esta carta es importante para los hombres jóvenes, porque tú ya eres un hombre maduro. O tal vez porque tú eres una mujer, así que ¿de qué te va a hablar a ti esta cuestión? Pero la realidad es que la palabra de Dios no quiere simplemente moldear al individuo masculino y transformarlo en un hombre macho. Lo que está tratando de hacer la palabra de Dios es transformar la antigua humanidad en una nueva humanidad. Y si nosotros como iglesia queremos contribuir a que la sociedad realmente sea renovada en Cristo, tenemos que tener una clara imagen de qué significa ser un hombre. Mientras predico, me acuerdo, y no estamos en tiempo, gracias a Dios, pero cuando vienen los tiempos de elecciones, tú y yo votamos por aquel que nos parece más varonil. El que golpea más la mesa, el que gana el debate, ¿no? El que se impone. Tenemos una presuposición fuertísima que aterriza concretamente en nuestras vidas respecto de qué es un hombre. Hombres y mujeres necesitamos entender cómo se ve la masculinidad esta semana, la feminidad en la próxima semana, no del antiguo Adán, sino del nuevo Adán, de la nueva humanidad. ¿Sí? Entonces, si queremos ser una nueva humanidad y encarnar la nueva humanidad como iglesia aquí en Vitacura, necesitamos nosotros entenderlo para nosotros, para nuestros hermanos, para nuestros hijos, para nuestros papás, para nuestros más ancianos y para nuestras guaguas desde el Tobía, perdón Jorge, hasta Jorge. Necesitamos en todo el rango entender qué significa ser un hombre. Desde la Aurora hasta quien sea, no voy a decir porque si no ahí sí que me retan. Jorge me aguanta, pero el resto de las mujeres me van a tirar una silla. Todos necesitamos entender cómo se ve la humanidad renovada en Cristo. Así que vamos a leer Proverbios. Pongan atención al libro de Proverbios y vamos a leer la introducción de Proverbios. Voy a hacer trampa, ¿ok? Vamos a hacer trampa. Vamos a leer el comienzo de Proverbios y el final de Proverbios. ¿Qué les parece? El primer capítulo y el último capítulo.
Y a todo esto, el capítulo último de Proverbios lo vamos a seguir recorriendo la próxima semana cuando hablemos de qué significa ser una mujer en el Antiguo Testamento en particular. Así dice Proverbios 1 del 1 al 9. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos, para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad, para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción. El sabio oirá y crecerá en conocimiento. Y el inteligente adquirirá habilidad para entender proverbio y metáfora, las palabras de los sabios y sus enigmas. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no abandones la enseñanza de tu madre, porque son guirnalda de gracia para tu cabeza y collares sobre tu cuello. Permítame leerles entonces cómo concluye este libro. En Proverbios 31, el último capítulo de Proverbios, también vamos a leer del verso 1 al 9. Palabras del rey Lemuel, oráculo que le enseñó su madre. ¿Qué hijo mío? ¿Y qué hijo de mis entrañas? ¿Y qué hijo de mis votos? No des tu vigor a las mujeres, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. No es para los reyes, oh Lemuel. No es para los reyes beber vino, ni para los gobernantes desear bebida fuerte. No sea que beban y olviden, y lo que se ha decretado, y perviertan los derechos de todos los afligidos. Denle bebida fuerte al que está pereciendo, y vino a los amargados del alma, que beba y se olvide de su pobreza, y no recuerde más su aflicción. Abre tu boca por los mudos, por los derechos de todos los desdichados. Abre tu boca, juzga con justicia, y defiende los derechos del afligido y del necesitado. Hermanos, esta es palabra de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Esta meditación se llama El hombre... la verdad es que le había puesto el hombre de verdad, pero me carga ese título. ya lo cambié. Más bien estamos hablando de ser hombre en la Biblia. ¿Qué es ser hombre en la Biblia? Y vamos a explorar dos marcas claras del libro de Proverbios y la masculinidad. De nuevo, no solamente el libro de Proverbios, sino como un compendio de qué significa la masculinidad en la Biblia. La primera marca es que el hombre de la Biblia es humilde como un hijo. El libro de Proverbios es un libro escrito de un padre a un hijo. Y de principio a fin, la frase que más se repite en todo el libro de Proverbios, que ya la leímos al menos una vez en estos breves versículos, hijo mío. El libro de Proverbios nos recuerda que no importa cuán maduro crees que eres, no importa si peinas caras o ya no te queda nada por peinar, todavía estás en el proceso de aprendizaje. No importa si eres el Tobías abrazado por su mamá, o si eres el más increíble y maduro, o te crees el más cristiano de todos. Paul Tripp, que estábamos ayer escuchando algunos. El libro de Proverbios nos recuerda que nosotros necesitamos ser transformados. Y la necesidad de aprender como un hijo es tan central, tan constitutiva de la hombría, de la masculinidad bíblica, que el mismo autor del libro de Proverbios comienza el libro identificándose como un hijo. Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. El hombre más sabio de toda la Escritura. Jesús dice, no ha habido nada tan grande desde Salomón. Salomón, el hombre más grande de todo el Antiguo Testamento, de todos los reinos. El hombre que más éxito tuvo, que más sabiduría tuvo. El más sabio comienza identificándose y diciendo, yo, antes de ser un padre, antes de ser un maestro, soy un hijo que está aprendiendo. Si queremos recobrar el diseño original para la masculinidad, si queremos llegar a ser hombres conforme a la palabra de Dios, conforme a la nueva humanidad, no la antigua humanidad, si queremos dejar que nuestra sociedad continúe corrompiéndose con hombres corruptos, abusivos, groseros, y normalizando ese nivel de agresión como si fuera bello, nos hacemos los locos cuando vemos los líderes del mundo y nos gustan, pero el contraste con Jesucristo es brutal, ¿no? Si queremos dejar de ver ese contraste,
necesitamos continuar aprendiendo y confiando en la palabra de Dios y no en nuestra propia opinión. Mira lo que dice Proverbios 3. Hijo mío, dice los versos 1 y 5. Pero del 5 al 8, déjame leerte. Hijo mío, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos. No están ahí, Cata, no te preocupes. Estoy leyendo otro capítulo. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión. Más bien teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. Renuncia a tu propia fuerza. Renuncia a tu propia inteligencia. Renuncia a esa absurda idea, a ese delirio moderno que te dice que ya tienes la madurez necesaria para enfrentar la vida de manera autónoma por ti mismo, porque tú sí que sabes lo que hay que hacer. Ya, no me interrumpas más, si yo sé lo que tengo que hacer. Ya, no me lo digas más, si yo ya sé lo que tengo que hacer. No necesito que nadie me diga nada. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Y si tú eres hombre como yo, pucha que nos ofende ese verso. Todos los días parece que nuestro proverbio dice: confía en ti mismo de todo corazón y en tu propia inteligencia. ¿Sí o no? Hoy día necesitamos los hombres arrepentirnos y venir a Él, a nuestro Señor, a pedirle perdón por vivir simulando que somos autosuficientes, por vivir simulando que somos omniscientes, que lo entendemos todo perfectamente. Nosotros sí que sabemos, ¿no? Sea donde sea que te haya llevado a esta locura, desde un matrimonio lleno de abusos o una crianza que debería caer de rodillas a pedir perdón, necesitamos nosotros también consistentemente arrepentirnos y volvernos a nuestro Padre para reconocer que necesitamos su consejo. El proverbio dice: esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. Un hombre, según la Escritura, un hombre de la nueva humanidad se caracteriza por vivir una vida que cultiva la humildad de un hijo. Y esa vida es una vida que cultiva para sí la salud y la fuerza del Señor. Antes de irte de hoy día de acá, recuerda que el tipo de hombres que Dios está intentando formar en nosotros, esa masculinidad redimida en Cristo, esa masculinidad que siempre tuvo ese carácter, porque desde Adán fue justamente el mismo carácter, es algo que nuestra sociedad carece y necesita desesperadamente. Desesperadamente necesitamos hombres humildes. En nuestra sociedad exaltamos la arrogancia. Nuestros líderes, ¿a quién elige? Al que es más capaz. Me da lo mismo en la empresa si tiene la escoba en la familia. Me da lo mismo si abandonó a su hijo. Me da lo mismo si no escucha a nadie. No, pero él sabe, él se ve seguro, ¿no? El self-made man, dicen los gringos, ¿no? Esta idea del hombre que se hizo a sí mismo, autónomo, es fuerte, golpea la mesa, se impone. Nos gusta ver en Instagram o en TikTok cuando aparecen esos videos de los hombres que ganan las peleas. Pero lo que realmente necesitamos en nuestra sociedad es hombres que escuchan. Líderes mundiales que escuchan consejo. Y líderes de hogares que escuchan el consejo. Que nuestros ancianos, que nuestras esposas, que nuestros hijos e hijas puedan tener hombres conforme al nuevo Adán. La masculinidad de la Biblia es una masculinidad que cultiva una humildad de un hijo que escucha a un padre que es más sabio que nosotros. Así que a los jóvenes y a los ancianos, seguimos siendo hijos. Seguimos necesitando el consejo de nuestro Señor. La segunda marca de ser un hombre en la Biblia es ser servicial como un padre. Yo había en primera instancia hablado de este punto como una responsabilidad en Génesis. Y mientras revisaba Proverbios dije, no, estoy malinterpretándolo. Sí hay una responsabilidad,
pero es un servicio responsable. ¿Se entiende? Hay una diferencia allí. El libro de Proverbios comienza recordándonos que debemos cultivar la humildad de un hijo, ¿cierto? Así comenzó. Casi como primera clase, hijo, sé humilde y aprende. Pero avanza poco a poco para enseñarnos que el hombre de verdad, o el hombre bíblico, el hombre de la nueva humanidad, cultiva una responsabilidad servicial como un padre sobre otros. Un hombre que está definido por Dios se hace responsable de sí mismo, pero se hace responsable de sí mismo para servir a otros. Mira Proverbios 31, las palabras del rey Lemuel, o de la mamá del rey Lemuel. Él le va a decir, quiero ir a la última frase nomás. Proverbios 31, voy a leer el verso 8. Abre tu boca por los mudos, por los derechos de todos los desdichados. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende los derechos del afligido y del necesitado. Podemos suponer que si está en el libro de Proverbios, el rey Lemuel escuchó las palabras de su madre, las atesoró efectivamente y por lo tanto se preservaron para ser incluidos en este libro, en este compendio de sabiduría que Salomón nos ofrece. Un hombre definido por la nueva humanidad, por Dios mismo, un hombre según los propósitos creadores de Dios desde el comienzo y hasta el fin, se hace responsable de sí mismo. Y esto es importante quizás para los más jóvenes, ¿no? Que a veces hacemos esa transición entre quizás los 18 y los, depende de la edad, 25 quizás, hay una transición en la que pasamos de ser completamente dependientes de los papás a poco ser cada vez más autónomos y debemos hacernos cargo de nosotros mismos. Pero el objetivo de esa autonomía, si se quiere, no es para que me dejen tranquilo y haga lo que yo quiera. Tampoco es para autoproclamarse rey del universo, como a veces nos pasa cuando somos muy jóvenes y tenemos sueldo. Y ahora tengo plata, mi tiempo es mi tiempo, voy a hacer lo que quiero. No es para intentar dominar sobre otros, sino para cargar sacrificialmente, servicialmente, con la responsabilidad de otros. Proverbio claramente nos enseña que un hombre no está compuesto por el color azul o negro y nunca ocupa rosado, ni se sienta así o asá, ni habla con este o con cuál tono. Un hombre se hace responsable de sí mismo para servir a otros. Quizás estás cansado de, en términos de Génesis 3, labrar la tierra y recibir cardos. Y yo sé que aquí mismo mis amigos, conozco estas congregaciones, le decía a mis amigos esta semana, es un privilegio, no sé si podría pastorear una iglesia grande, me encantan saber con quiénes estoy. Sé que estamos cansados. Algunos de nosotros con hijos, la vida es una locura. La maldición de Génesis 3 es clara y es tangible en nuestras vidas. Cultivamos la tierra y nos da cardo, ¿sí o no? Trabajamos, nos sacamos la mugre, dormimos poco y nos da cardos. Después de los 40, además, no solo nos da cardos, sino que problemas en el hombro, articulaciones adoloridas, dolores de cabeza, migraña. Quizás, hermano, te estás sintiendo un poquito tentado a agachar la cabeza, a hacerte el loco. Que otro se haga cargo nomás. ¿Para qué? Pero quiero decirte que la belleza que tú estás produciendo al luchar por tu familia, al desvelarte por pasar ese tiempo con tus hijos, al sacrificar tus tiempos de descanso para poder estar con tus nietos, ese tiempo en que tú dices, quizás tus amigos, tus compañeros de colegio dicen, no, yo estoy disfrutando de la vida. Y tú dices, esta vida la estoy disfrutando, pero también es bastante gravosa, hay un peso. Estás produciendo una belleza en tu familia. Al servir emocional, espiritual y físicamente, estás desplegando una belleza
que Dios creó para mostrarse en tu vida de una manera específica y única. Solo diseñada. Un privilegio solo concedido a los hombres. Sea soltero o casado, con hijos o sin hijos. Si eres un hombre, has sido creado para reflejar una belleza que solo se ve en el vitral de la masculinidad bíblica. Pocas cosas hay más bellas en el mundo como el fruto de la verdadera hombría. Pocas cosas hay tan lindas como ver a un hombre que se hace responsable y que paga el costo de servir como un padre tierno y amoroso. Y los que hemos crecido sin esa experiencia, sabemos cuándo se ve. La mayoría de nosotros buscamos ese tipo de experiencia en nuestros hijos, no. Queremos que ellos crezcan con un padre tierno, amoroso, presente. Hay pocas cosas que van a producir un fruto más perdurable que una vida de defender los derechos del afligido y del necesitado, siendo padres de nuestros hijos, pero también de aquellos que no tienen hijos. Gracias. Sigue adelante, hombre, papá, esposo, abuelo. Sigue adelante, persevera, ajusta, aprende, escucha y continúa. Nuestro Dios está con nosotros para bendecirnos y para hacernos una bendición para otros. Cuando vamos al Tanaj, al Antiguo Testamento, no encontramos una masculinidad de imposiciones. Tampoco encontramos una lista, no sé si te diste cuenta, pero tampoco encontramos una lista de cosas y actividades de hombre que las mujeres no pueden hacer. No es que los hombres deban jugar rugby y las mujeres deban jugar hockey, como se enseña en los colegios británicos. No es que los hombres tienen que usar azul y las mujeres tienen que usar rosado. No aparece en la Biblia, no sé dónde sale ese versículo, no. A pesar de que se le acusa de originar el patriarcado opresivo, la Biblia insistentemente pelea contra esa idea. El relato del Antiguo Testamento nos muestra un dominio del hombre sobre la mujer como consecuencia de la caída, no como propósito creativo de Dios. Es parte de la rebelde inversión del orden creado. El hombre de Dios no manda. Lo siento, hermanos. Yo sé que quizá esto les va a doler en el corazón. El hombre de Dios no manda. El hombre de Dios sirve. El hombre de Dios no domina a otros. Se domina a sí mismo para servir a otros. Quizás esa es la mejor explicación de por qué en el Antiguo Testamento vamos a ver que la responsabilidad de servir a otros de parte de Dios continuamente es puesta sobre el hombre. Los sacerdotes, los profetas, los reyes, normalmente son hombres. No es que son más inteligentes. No están ahí dispuestos para dominar sobre otros, sino para servir. Y en cuanto los reyes comienzan a dominar sobre otros, son sacados de su puesto. El propósito de Dios no es que los hombres manden, sino que Él quiere redimir y restaurar la masculinidad que perdimos en Adán. Hay algo que tú como hombre perdiste en Adán y que solo puede ser recuperado en el nuevo Adán. Iglesia, esa restauración de la masculinidad no es algo que tenemos que imaginarnos. No es algo que no ha ocurrido y que tal vez algún día veamos. Nosotros vimos al verdadero hombre. Vimos la verdadera masculinidad en Jesús de Nazaret. Él es la masculinidad encarnada. Él fue humilde ante el Padre como un hijo obediente. Y fue responsable y servicial para bendecir la vida de otros. Y déjenme decir, de cada uno de nosotros. Esto es lo que Él dijo. Que para mí cobra otro sentido después de leer Proverbios.
después de entender el Antiguo Testamento. Mira lo que dice Jesús a sus discípulos que empiezan a pelear por quién iba a ser el más importante. Marcos 10, del 42 al 45. Ustedes saben que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean, dominan sobre ellos, y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes no es así, sino que cualquiera de ustedes que desee llegar a ser grande será su servidor. Y la palabra griega que ocupa ahí es muy fuerte, no es servidora, nosotros lo hemos diluido un poquito. Es sirviente, es esclavo. Quien quiera ser el hombre de la casa debe ser el esclavo, el sirviente de su esposa y de sus hijos. Quien quiera ser el líder de la nación debe ser el esclavo, renunciar a sí mismo y dominarse para servir a otros. Y cualquiera de ustedes, dice Jesús, que desee ser el primero será siervo de todos, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Si eres hombre en Cristo, estás llamado a escuchar con humildad y a servir sacrificialmente como Cristo. Si eres hombre en Cristo, estás llamado a moldearte, a moldear tu vida y tu masculinidad por el nuevo Adán, no por el antiguo Adán. No por el dominio sobre otros, sino por el servicio hacia otros. El antiguo Adán ocupaba sus características biológicas dadas por su sexo. ¿Cierto? Hablamos de género y sexo hace unas semanas. Nuestra sexualidad, nuestras características biológicas, efectivamente somos distintos. Pero esas características el antiguo Adán las ocupaba para degenerar su rol de género. ¿Sí? Para torcer el propósito justamente de su fuerza, quizás. El propósito justamente de su estructura fisiológica. Para imponerse, para dominar, para usar a otros para su propio beneficio. Y eso lo vemos desde Génesis 4 en adelante. Los hijos de Adán, los hombres continuamente son opresivos, abusivos. El nuevo Adán no. El nuevo Adán ocupa sus características biológicas dadas por el sexo masculino, soberana y providencialmente por Dios, para celebrar el rol que Dios ha creado para él, al escuchar la instrucción de su padre y al obedecer, sirviendo, amando, cuidando y protegiendo a otros. El hombre cristiano, definido por Cristo y no por las ideologías de la cultura en la que vivimos, aprende y escucha con humildad y sirve con responsabilidad. La Biblia nos habla de la masculinidad en un carácter humilde, servicial y responsable que Cristo quiere ver desplegado en los hombres. Y no sé tú, pero esto a mí me aprieta el zapato. ¿Cuándo soy humilde? ¿Cuándo realmente dejo mis deseos, mi orgullo de lado para servir a otros? ¿Cuándo realmente me hago responsable de otros en vez de simplemente querer ocuparlo? Necesitamos arrepentirnos y cambiar el rumbo. Solteros, jóvenes, hay que dejar de buscar las calugas, dejar de buscar el bling bling, la promiscuidad sexual. Hay que dejar de ver los videos de estos gallos que se insultan unos a otros para descubrir ahí quién es el más gallo, quién es el más hombre. Eso es una deformación de la masculinidad. Arrepiéntate, date la vuelta de ese camino, termina deformándote individualmente como hombre y termina trastocando colectivamente en nuestra sociedad la imagen que Dios quiere ver reflejada en el hombre. Sigue a Jesús. Él es el nuevo Adán, manso y humilde, obediente como hijo y servicial como padre. Esposos, necesitamos arrepentirnos de frustrarnos y alejarnos en enojo de nuestras esposas cuando no se someten a nuestros propios planes y designios.
Necesitamos arrepentirnos de chorearnos cuando nos interrumpen, porque yo ya sé lo que tengo que hacer. ¿Por qué me interrumpes? Nosotros no somos los CEO designados por Dios. Esa es mitología pura de la cultura. Es la mezcla sincrética entre la teología bíblica y la cultura patriarcal abusiva que deforma la palabra de Dios. El hombre manda. No. ¿De dónde sacaste eso? El hombre sirve. No somos los CEOs. No somos los gerentes generales. Ellas no son nuestras asistentes personales. Somos los hijos llamados por el Padre a servir obediente y tiernamente a nuestras esposas. No al mandar, no al decidir nosotros, sino al permitir que sea nuestro Señor quien realmente mande y decida. Él es el jefe de tu hogar. Sigue a Jesús. Él es el nuevo Adán. Es manso y humilde, obediente como hijo y servicial como padre. Necesito pedirle perdón a mi esposa, preso. Convencido neciamente de que soy el que manda, tiendo a transformarme en alguien que domina, impaciente, iracundo. Perdón por eso. Padres, con hijos chicos o con hijos grandes, necesitamos arrepentirnos. Necesitamos arrepentirnos de pretender que nuestro rol como papás es desatar nuestro enojo cada vez que nuestros hijos no se comportan de la manera en que nos gusta. Necesitamos arrepentirnos de desatar nuestra ira justa y santa, según nosotros, cada vez que nuestros hijos nos interrumpen. Nuestro Padre Celestial nos ha puesto como imagen de su paternidad para escuchar su voz paternal a partir de nuestra condición de hijos. Los papás no dejamos de ser hijos. Necesitamos tomar la responsabilidad de cuidar tiernamente a nuestros hijos, a su manera, no a la nuestra. Necesitamos recordar que somos hijos cuando somos padres y seguimos necesitando del consejo y la instrucción de nuestro Padre, de la gracia y el perdón de nuestro Padre. Y lo que compone nuestro rol es reflejar ese tipo de amor fiel, paciente y amoroso, como el de nuestro Padre. De nuevo, padres, sigan a Jesús. Él es el nuevo Adán. Es manso y humilde, obediente como hijo y servicial como padre. Mujeres, he aquí el hombre. Nuestro buen Señor Jesús es el verdadero hombre. Busquen a hombres que están siendo transformados a su imagen para construir sus vidas juntos. ¿Escuchaste lo que dije? No dije busquen a hombres que vayan a la iglesia. No dije eso. No dije busquen a hombres bonitos, altos, que tengan un buen sueldo y que ojalá que vayan a la iglesia de vez en cuando. No. Busquen a hombres que estén siendo transformados a su imagen para construir sus vidas juntos. Busquen que sus hijos crezcan a su imagen, a la imagen de Cristo, a su semejanza, para bendición de nuestra sociedad. Siempre nos quejamos, ¿no? En Chile. Los políticos no están haciendo nada. Los líderes no están haciendo nada. Todo bien, está bien quejarse de vez en cuando. Pero nosotros tenemos una responsabilidad que no es simplemente aquí interna, sino social. Nuestros hijos, la calidad de hombres que estamos criando hoy día, va a determinar la calidad de la sociedad que vamos a tener mañana. En una sociedad que se está cayendo a pedazos, ustedes, mujeres, son increíblemente responsables de colaborar para que los hombres del mañana sean hombres conforme al corazón de Dios. Animen, exhorten, ayuden para que sus hermanos aquí en la iglesia sean transformados a la imagen de Cristo. Si el pastor lo ven hacer algo que está inadecuado, llámenme a colación, porque ese es el rol que Dios les ha dado. Ayudas adecuadas, ayudas idóneas, ayudas
¿Se acuerdan que hablamos de eso? Una ayuda que calza, que pone el hombro cuando falta. Desde el pastor, los líderes, su esposo, sus hijos, los niños, todos necesitamos eso. Por eso el Pablo va a llenar el Nuevo Testamento con el mandato de animarnos, exhortarnos, corregirnos unos a otros. Háganlo. Por el bien de nuestra sociedad y para la gloria de Dios. No estamos llamados por Dios a complacernos a nosotros mismos, ni en nuestra pasividad masculina, muy de moda el día de hoy, no hacerme responsable ni de mí, ni de nadie más. Vivo ahí con mi mamá a los 40, a los 50 años, no soy responsable de mí mismo ni de nadie. Vivo ahí con mis papás, que ellos paguen las cuentas, que ellos paguen, que ellos se hagan cargo. No me hago responsable de mí mismo. Pero tampoco estamos llamados a, de alguna manera, complacernos a nosotros mismos en nuestra agresividad, que es quizás donde algunos de nosotros más nos identificaríamos. Si estás acá, siendo convencido por el Espíritu Santo de la belleza de cultivar la responsabilidad de un padre, te suplico que hoy día pienses en cómo vas a comenzar a caminar en este camino. La iglesia es un lugar para los arrepentidos. Es un lugar para los malos papás, que queremos ser mejores. Es un lugar para los malos esposos, que queremos ser mejores. Es el lugar donde nos acompañamos. Estoy pensando en nuestro grupo de vida del martes. Sangre, sudor y lágrimas en esa sala. Lleno de lágrimas, dolor, de liberar de las cargas, de llorar cuando nos arrepentimos de las tonteras que hacemos. Necesitamos a otros. Pero necesitamos comprometernos también a caminar como un hombre conforme al corazón de Dios, que escucha a su Padre con humildad y que sirve a otros con responsabilidad. Proverbios es claro. Las dos marcas de un hombre de verdad son la humildad para aprender como un hijo y la responsabilidad para servir como un padre. Sin embargo, esto implica reconocer nuestras limitaciones frente a otros. Significa comenzar a priorizar el bienestar del resto por sobre el propio. Vivir reconociendo con humildad que nuestra necesidad está allí, que necesitamos aprender. Eso significa renunciar a eso que nos hace sentir tan valorados como hombres en el siglo XXI, en nuestra cultura chilena. Renunciar a ser fuerte, a saber todo. Renunciar a que no necesitamos ayuda. Renunciar a complacernos a nosotros mismos para tomar responsabilidad por otros. Quizás a costa de nuestros propios sueños y placeres. Eso es ser un hombre. Ir a la cruz, no por un beneficio personal, sino por un beneficio para otros. Porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El anciano Pablo, ya viejo, escribe estas palabras en 2 de Timoteo 2 y dice: Hijo mío, de nuevo, hijo mío, fortalécete en la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Comparte nuestros sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. La masculinidad es para aquellos que buscan a Jesús. La masculinidad te va a parecer absolutamente rechazable, a menos que reposes, que ames y que habites continuamente en la gracia de Cristo Jesús. Hermanos, solo podemos ser hombres realmente si estamos dispuestos a aprender de Jesús. Quisiera terminar este tiempo orando, porque pensé, ¿cómo lo aplico más? Y pensé, es que esto significa que tenemos que arrodillarnos y pedirle al Espíritu Santo que venga. Necesitamos pedir ayuda que no tenemos. Y los hombres de esta iglesia, los hombres que estamos aquí, necesitamos arrodillarnos y decirle al Señor: Señor, no soy suficiente. No soy tan fuerte como me gusta pensar. No soy tan sabio como me gusta pensar. Necesito de ti. Así que, ¿por qué no inclinamos nuestros rostros y le pedimos ayuda al Señor?
Padre Celestial, somos tus hijos, aunque nos cueste reconocerlo, Señor. Perdónanos, Señor, porque queremos continuamente verte como un igual y no. Tú eres más sabio, tú eres más fuerte. Tú sabes mejor lo que realmente es bueno para nosotros y para nuestra familia. Te pedimos que tú vengas y nos acompañes. Que tú nos guíes, Espíritu Santo, para ser hombres verdaderamente conforme al diseño que tú, Dios, tienes para los hombres, y no ser caricaturas de hombres. Te pedimos, Señor, que podamos escuchar con atención, con humildad y obediencia a tu palabra, y que al hacerlo realmente podamos ser transformados en siervos útiles, humildes, serviciales, responsables, no fortalecidos con el poder de nuestra fuerza, sino con el poder de la tuya. No infundidos con la sabiduría de nuestro conocimiento, sino con el tuyo. Necesitamos ser humildes, Señor. Te pedimos perdón por todo lo que hemos hecho mal, como hombres, como esposos. Te pedimos perdón por lo que hemos hecho mal como padres, como abuelos. Y te pedimos que tú nos restaures a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Si hay aquí, Señor, algún hombre que todavía lucha con su orgullo, que aún resiste tu palabra, porque Él sabe lo que es mejor, te pido que tú le des misericordia y te derrames en convencimiento de pecado sobre Él. No sea, Señor, que tú vengas y nos encontremos con tu juicio por rechazar tu instrucción y terminar rechazando a tu Hijo y su gracia en nuestras vidas. Te pedimos esto, Padre, no solo por nosotros, sino también por el bien que esto puede traer a nuestra sociedad. Queremos ver un Chile lleno de hombres humildes y serviciales. Ayúdanos a colaborar en esa dirección. En el nombre de Jesús. Amén.